Muy buenas. Mis primeras palabras de agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, en la persona de su presidenta, la doctora María Fontemaki, por esta invitación. Mi nombre es Alex Plácido, de Perú, y esta vez voy a tratar el tema relacionado con la identidad de género en niñas, adolescentes trans, la realidad en el Perú, todo un problema de invisibilidad que quiere hacerse visible. Voy a proceder a hacer mi presentación. Muy bien. El tema que propusimos para este congreso es el de la identidad de género en el Perú, en el caso de los niños, niñas y adolescentes trans, el difícil camino para evidenciar lo invisible. Te quiero exponer la realidad peruana sobre esta materia. Fíjate, el Perú, entre los años 80, 90, y ya entrado incluso el año 2000, todavía subsisten algunos rezagos, pero en ese periodo de tiempo la cosa fue muy complicada. Vivimos un problema social muy grande, donde grupos terroristas comenzaron a causar zozobra en la sociedad. Y estos grupos enfocaron su accionar en diferentes aspectos, y uno de ellos fue una labor que ellos denominaron de limpieza social, que ocurrieron al interior del país, principalmente en la zona que acá llamamos de Oriente, que es la zona de la selva, en donde comenzaron a realizar una limpieza social con relación a los jóvenes adolescentes trans. Los consideraban una lacra social. Esta limpieza consistía en asesinarlos, los secuestraban, los torturaban y luego dejaban los cuerpos de los cadáveres tirados con un mensaje de que esto son justamente lo que se realiza a las lacras de la sociedad. El Estado peruano en estos casos, hay que ser claros, no realizó ningún tipo de investigación. Y queda claro que en ese contexto la realidad nos presenta un ambiente de temor, donde entonces visibilizar tu identidad de género no resultaba ser justamente acorde, porque estabas en una situación de perder la vida. Pero eso lo que ocurrió en estas zonas de la República del Perú no es una cuestión exclusiva de esos lugares. En términos generales, el tema de la identidad de género de este grupo de personas siempre ha sido un contexto de discriminación. Viven en un contexto de marginalidad a tal punto que forman parte ahora de un reconocimiento por parte del Estado de personas en situación de vulnerabilidad. Y nosotros hemos traído aquí como una cuestión previa para comprender la temática, porque nos queremos centrar en el tema de los niños, niñas y adolescentes trans, los resultados que hizo una primera encuesta. El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú hizo una primera encuesta para conocer la realidad de estas personas. Y los resultados reflejan la lamentable situación en que ellos se encuentran. La primera parte de la exposición la hemos titulado La invisibilidad de la identidad de género. Mira estas encuestas. Ante la pregunta, ¿usted expresa sin temor su orientación sexual y o identidad de género? Esta encuesta, por supuesto, fue el año 2017, como ves ahí de la fuente. El 40.9 dijo que sí, mientras que el 56.5 dijo que no. Esta muestra fue a más de 5.000 personas, una encuesta voluntaria a través de respuestas telefónicas, por cierto, en la manera en que se realizó.
De este porcentaje del que no, se les preguntó por qué motivos no lo expresan. Y el 72.5% respondió por temor a ser discriminado o agredido. Un número del 51.5% sostuvo que perder la familia. 44.7% perder el trabajo, oportunidades laborales. 33.2% no ser aceptado por los amigos. Y así vamos bajando. Pero el tema neurálgico claramente es el temor a ser discriminado o agredido. Cuando me expresé, porque has visto que hay un 42.6% que dijo que sí, al hacerlo, ¿sufrieron alguna consecuencia? 11.1% dijo que no, pero 88.9% dijo que sí. En esta cuenta, con relación a los que dijeron que sí sufrieron consecuencias al momento de revelar su verdadera identidad de género, ¿qué sentimientos encontraron? ¿Qué dificultades sufrieron? El 70% comentó que tuvieron sentimientos de exclusión o de aislamiento social, en clara referencia a la situación de discriminación que aquí se vive con ellos. 64.5% mencionó que tenían sentimientos de culpa, inutilidad o impotencia. 51.4% fatiga o falta de energía, estrés o irritabilidad. Situaciones más graves, 38 ideas de intento de suicidio. Y en fin, el revelar esto a estas personas, su verdadera identidad, les causa, en pocas palabras, todo un contexto de sufrimiento, porque el hacerlo los expone, y los expone pues a esta situación de discriminación que gobierna nuestra sociedad. Pero aquí viene lo más complicado, y que guarda relación con el tema de nuestra exposición. ¿Quiénes lo discriminaron? Y fíjese que 3.977 personas, casi en un 33.1% de todo este universo, han dicho compañero o compañera de escuela, padres de compañeros o compañeras de escuela. O sea, quiere decir que el mayor porcentaje donde se concentra estos contextos de discriminación son las escuelas. Y seguramente esta es una de las principales causas de bullying que sufren niños, niñas y adolescentes trans. También nos debe llamar la atención el 25.4%, que responde a 3.053 personas de esta encuesta, cuando dicen que quienes los discriminaron fueron líderes religiosos y o comunidades religiosas. Y efectivamente, ¿no? Las noticias dieron cuenta de una situación que fue una novedad en el Perú en el año 2016. En aquel año se dio a vigencia la ley 30.364, que es una ley para erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué era lo relevante de la noticia? Una adolescente de 17 años denunciaba a sus padres por violencia física y psicológica. ¿Y cuál es la causa de todas esas agresiones? Su identidad de género. Sus padres formaban parte de una comunidad religiosa que consideraba que esto era una aberración. Y entonces, con el argumento del castigo divino, le aplicaban estas agresiones físicas y psicológicas. Esta adolescente no soportó más el tema, se dirigió a la fiscalía y decidió hacer la denuncia. Lo relevante de la noticia, además, es
es que por primera vez, un juzgado de familia dictó medidas de protección a esta persona que la consideró parte del grupo vulnerable que efectivamente esta ley 30.364 reconoce para las personas LGTBI. Y el contexto en el cual se estaba produciendo era uno en el que había relaciones de familia, en un claro contexto de dependencia, de responsabilidad, como es la relación entre padres e hijos. Fue una noticia importantísima, por cierto, porque por primera vez había un pronunciamiento a favor de ello, un primer elemento por parte del Estado peruano que salía a defender a una persona LGTBI contra las típicas conductas discriminatorias y de agresión que sufren. Porque, ojo, mira la presentación, ¿no? Ahí abajo. 1.995 personas, el 16.6%, señala que quienes le discriminaron son sus familiares, padres, hermanos, tío, abuelo, sobrino, etc. O sea, vives en un contexto familiar y tienes que ir a una escuela donde en ambos contextos, en ambos ambientes, eres discriminado, sufres agresiones. Definitivamente en esa situación es mejor quedarse callado, no visibilizar esa realidad. Ante la pregunta, ¿alguna vez has sufrido discriminación y o violencia por esta razón de tu identidad de género? El 26.7% dijo que no. Un 10.7% no especificó respuesta, pero el 62.7% dijo que sí. Y mira los contextos, los ámbitos, los lugares donde han sufrido esa discriminación. Primero, espacios públicos, pero inmediatamente después el ámbito educativo, con un 57.6%. Bueno, hay otros lugares, medios de transporte, espacios comerciales. El enfoque que le estamos dando a la problemática que viven niños, niñas y adolescentes trans. Porque con relación a la identidad del agresor, quiero que aprecies esto. Porque el 55.8% eran compañeros o padres de compañeros de escuela. Entonces la escuela es un lugar donde estas personas, niños, niñas y adolescentes trans, sufren estas discriminaciones y agresiones. Seguramente muchas de ellas se callan por el temor a ser agredidos. Pero tengamos claro de los graves sufrimientos y consecuencias. Muchas informaciones de situaciones de bullying que se dan en las noticias en el Perú han dado cuenta de personas que dentro de la propia escuela se han suicidado, tirándose de un edificio de varios pisos, y los que han presenciado el tema no hicieron nada. Claro, no se conoce qué ocurrió, cuál fue la causa, muchas veces, pero esta estadística, esta encuesta, ya nos da una idea de la realidad que se vive, lamentablemente, en las escuelas peruanas. Y precisamente, el Perú ha sido objeto de una denuncia que llegó hasta la Corte Interamericana. El caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Y el primer caso, por cierto, tiene que ser contra mi país, en el que ante la agresión, la violencia contra una persona trans realizada por parte de estamentos del Estado como es la policía, que no fue investigado,
tuvo que llegar a la Corte para generar este precedente que definitivamente en el contexto latinoamericano es importante, pero muy penoso que haya sido contra mi país. La Corte reconoce este contexto que acaba de ser expuesto, porque la Corte también hace referencia a esa encuesta del año 2017. La Corte dice, concluye que en la sociedad peruana existían y continúan existiendo fuertes perjuicios en contra de la población LGBT, que en algunos casos llegan a la violencia. En efecto, se advierte que el 62.7% de las personas LGBTI encuestadas señalaron haber sido víctimas de violencia o discriminación, siendo un 17.7% víctima de violencia sexual. El panorama es claro, ¿no? La invisibilidad debe ser total. Y esto por las situaciones que se van a sufrir si se revela la realidad. Por eso, ya habiendo un tema de todos estos datos estadísticos, todo ello evidencia una total desprotección, manifestada a través de actos de violencia constantes hacia las personas LGTBI, sin que el Estado investigue y sancione dichas vulneraciones. Hemos tenido que ser objeto de un proceso para ponerlo esto en evidencia. Las consecuencias de ello se traducen en el temor de estas personas a visibilizarse, por miedo a ser agredidas, homofobia y transfobia, que lleva a la proliferación de situaciones discriminatorias en diferentes ámbitos públicos y privados. El camino en que nos encontramos ahora es uno hacia intentar la visibilidad de la identidad de género. Pero mira que este camino es bien tortuoso. ¿Por qué lo digo? Porque en el año 2013, nuestro Tribunal Constitucional emitió esta resolución. La sentencia 139 de 2013 en un proceso de amparo que tuvo que ver con la situación de las personas transexuales que buscaban formalizar su identidad de género en un documento de identidad. Y el tribunal señaló que esta sentencia constituye un precedente de observancia obligatoria. 3 fundamentos se expusieron para señalar el carácter de infundada de esa demanda. A. El sexo reconocido es solo el sexo biológico, cromosómico o genético. Y además, siendo así, es indisponible para el individuo. B. El transexualismo es un trastorno, una patología de la personalidad y el comportamiento, conforme a la Organización Mundial de la Salud. Y C. Las consecuencias que provocaría para el ordenamiento jurídico peruano una decisión favorable, pues podría reclamar cuanto sea inherente a la condición de mujer. Estos fueron los argumentos de esa decisión. Y con esto el tribunal negó el reconocimiento del derecho a la identidad de género y provocó que en el sistema jurídico peruano se desconociera la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas LGBTI. Claro, 2 años después, el Tribunal Constitucional, conformado por otros magistrados, queda claro, dejaron sin efecto ese pronunciamiento anterior que le dio carácter de precedente de observancia obligatoria y fijaron ahora este nuevo criterio
que también le dieron la misma connotación y que, conforme a nuestro título, es el punto de partida hacia la visibilidad de la identidad de género. También 3 argumentos en respuestas a los anteriores. A. El transexualismo es una disforia de género, no una patología o enfermedad, conforme a la versión beta de la clasificación internacional número 11 de la Organización Mundial de la Salud. B. La realidad biológica no es el único elemento determinante para la asignación del sexo, pues esta es una construcción en la que debe comprenderse realidades sociales, culturales e interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia. Y C. La consecuencia de esta decisión estimatoria en el ordenamiento jurídico no es otra que la de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las personas que así lo soliciten para modificar sus datos en sus documentos de identidad. Con esto, nuestro Tribunal Constitucional apreció la actual evolución interpretativa sobre el reconocimiento de los derechos de las personas trans, en consideración de la naturaleza abierta, indeterminada y de alto carácter valorativo de los preceptos constitucionales, y en particular el derecho de identidad. Este es el punto de partida, esa visibilidad en la que el propio Tribunal Constitucional se corrige, pero durante 2 años hemos estado marcados por ese precedente anterior, y hay que ser claros. Lo que ese precedente anterior determinó sigue aún siendo referido por órganos jurisdiccionales de nuestro Poder Judicial, que vienen pronunciándose de la misma manera, no obstante el precedente del 2015. Pero no cabe duda que nuestro Estado, el gobierno actual, tiene una política que está dirigida a lograr la visibilidad de la identidad de género. Y es que entiende que estas personas que sufren desigualdad, para tratarlas por igual como el resto, se tienen que hacer acciones positivas, afirmativas, para sacarla de ese contexto de vulnerabilidad y que sus derechos sean reconocidos. Pero ese camino es un camino también en nuestra realidad complicado. Pero la voluntad política existe. Ahora, existe un proyecto de ley del año 2016 que marcó ese punto de partida. Claro, hay que ser honestos. Al 2020 queda claro que el proyecto no fue aprobado. Pero las iniciativas legislativas se siguen presentando. Esta es una lucha constante en la que, para lograr que en una ley se refleje el reconocimiento del derecho de identidad de género de las personas trans, tenemos mucho camino que andar para comprender el tema. Pero ya podemos apreciar por parte del Estado la existencia de disposiciones en las que expresamente el Perú ha reconocido a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas y que no pueden argumentarse para impedir o negar el ejercicio de derechos fundamentales. Expresamente se han considerado como categorías que no autorizan una actuación discriminatoria. Incluso se han configurado tipos de delitos y, como se comentó, la violencia intrafamiliar la considera. Pero estos avances normativos
de ninguna manera constituyen un marco integral de protección de las personas LGTBI. Es verdad que se declara como política la necesidad de adoptar medidas legislativas y administrativas y de todo índole para que estas personas tengan el pleno goce y ejercicio de sus derechos bajo el principio de igualdad. Pero aún esto no es una realidad. No obstante, en tanto no ocurra la despatologización de la identidad de género, definitivamente no puede negarse ni restringirse los derechos para perpetuar y reproducir la discriminación que histórica y estructuralmente estas personas están sufriendo. Por lo que se lo basa en el derecho a la igualdad y la no discriminación, las personas LGBTI deben gozar de reconocimiento y acceso a todos los derechos fundamentales. El proyecto de ley que aludimos se sustentaba en ello y entendía claramente que el derecho a la identidad se fundamenta en la idea de la libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente su opción y las circunstancias que le dan sentido a su existencia, según sus propias convicciones. Pero como te decía, este proyecto que contemplaba medidas promotoras de los derechos fundamentales, la idea de desarrollar políticas públicas a favor de ellos, no fue aprobado. Con este proyecto se pretendía salir de la desprotección para llegar a un plano de reconocimiento y visibilizarse sin temor, acabar con las conductas discriminatorias y agresivas que se presentan en la sociedad peruana. Y es que no cabe duda, si pregonamos un Estado social y constitucional de derecho, el tema del respeto de la dignidad de la persona humana es fundamental. Pero, como hemos dicho, el proyecto no se aprobó. Las situaciones fácticas expuestas siguen subsistiendo. Y hace poco este caso Azul Rojas Marín contra Perú nos pone en el contexto latinoamericano como una nación que discrimina y ejerce violencia contra la comunidad LGTBI. No obstante, como venimos diciendo, en el Poder Judicial se vino haciendo una labor que pretende reconocer progresivamente estos derechos, ¿no? A pesar del pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, hoy la sociedad peruana quiere tomar un nuevo rumbo, en el que se entienda que todos tenemos los mismos derechos y que estas cuestiones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual no son causa para negar o restringir el derecho de las personas que conforman la comunidad LGBTI. Esperamos que efectivamente así ocurra, para que entonces esa estadística en la que se comprueba que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a discriminaciones y agresiones en las escuelas y en sus familias, hoy ya no se presenten y ellos puedan gozar de sus derechos fundamentales en las mismas condiciones de igualdad que el resto de personas. Les agradezco por el tiempo que me han dedicado al escucharme y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.